Los viajes de exploración previos a la conquista. Viaje de exploración 1, Hernández de Córdoba. Los antecedentes de las expediciones de Hernández de Córdoba y de Grijalva los encontramos en Cuba, isla en la que desde 1511 se habían asentado varios españoles procedentes de la península ibérica, así como de otros cayos e islas antillanas, en particular de la de Santo Domingo y Jamaica. A la par de su conquista, la también llamada Isla Fernandina había tenido un papel relevante, pues desde ahí partían viajes a distintos puntos del Mar Caribe, e incluso de tierra firme en el área centroamericana. Con base en Díaz del Castillo, sabemos que fueron los españoles avecindados en Cuba quienes se acercaron a Francisco Hernández de Córdoba, rico hidalgo de la isla, para proponerle que comandara una expedición con el propósito, buscar y descubrir tierras nuevas, lo que si bien lo entusiasmó, antes debía aprobar el gobernador del lugar, Diego de Velázquez. Este la autorizó, no sin poner ciertas condiciones. Una de ellas fue que los barcos que integraran la flota debían recorrer algunas islas para cargar los navíos con los indios que en ellas habitaran. En vista de que una de las naves había sido fiada por Velázquez, pretendía que los indígenas que se lograran capturar servirían para pagarla. La necesidad de asirse de esclavos era imperiosa, debido a que en Cuba no había población nativa suficiente para satisfacer la mano de obra en las minas, como bien apuntaron los cronistas Fray Diego de Landa y Francisco López de Gómara. Con la autorización del gobernador Diego de Velázquez, y después de comprar 3 navíos, de conseguir a los pilotos que habrían de guiar cada uno de ellos, de abastecer los barcos con los insumos y alimentos necesarios, todo quedó listo para emprender el tan esperado viaje hacia aquellas tierras desconocidas que anhelaban descubrir, mas todo era incierto, no había seguridad de que las encontrarían. Fue así como el 8 de febrero de 1517 la flota al mando de Hernández de Córdoba zarpó del puerto de Araujo, al parecer cercano al de Santiago de Cuba. No se habían alejado mucho de esta isla cuando el clima jugó una mala pasada a la expedición, una tormenta que se postergó por un par de días ocasionó que ésta perdiera el rumbo, por lo que se vio obligada a cambiar la ruta que previamente habían trazado. Esto no quiere decir que la suerte le fuera adversa, por el contrario, ya que este incidente llevó a los peninsulares a encontrar las deseadas tierras. Los azares de la navegación. Fue así como después de 21 días de singladura, la tripulación distinguió en el horizonte tierra firme, tierra que en palabras del soldado Díaz del Castillo, jamás había sido descubierta, no se había tenido noticia de ella hasta entonces. No se equivocó en su apreciación este personaje, ya que junto con este avistamiento distinguieron un gran pueblo, por el número de personas que vieron en aquel. Es evidente que la impresión no solo se dio entre los españoles, sino que también debió de generarse en los habitantes de ese pueblo, al que la tripulación llamó el Gran Cairo. El contacto entre europeos y los habitantes de aquellas tierras tardó en ocurrir. Los indígenas se acercaron a los recién llegados en sus piraguas, es decir, en canoas, que inclusive se tienen referencias de que algunos de ellos subieron a la nao capitana. Ahora bien, varias fueron los elementos que llamaron la atención de los españoles de los pueblos que habitaban las tierras recientemente descubiertas. En primer lugar, que sus moradores cubrían sus cuerpos, es decir, que iban vestidos, situación que no ocurría con los nativos de las islas caribeñas, que tenían por costumbre el estar desnudos. Fue tal el asombro que esto causó en Bernal Díaz de Castillo, que años más tarde lo registró en su historia verdadera de la siguiente manera: venían estos indios vestidos con camisetas de algodón como chaquetas, cubiertas sus vergüenzas con unas mantas angostas y tuvímoslos por hombres de más razón que a los indios de Cuba, porque andaban los de Cuba con las vergüenzas de fuera, excepto las mujeres, que traían hasta los muslos unas ropas de algodón, que llaman naguas. Fue en el sitio conocido como Catoche donde tuvo lugar el primer enfrentamiento armado entre españoles e indígenas. Si bien el cacique de ese pueblo los invitó a los primeros ir a su aldea con promesas de paz, una vez que se internaron en el territorio, indios de guerra los hostilizaron lanzándoles flechas. No sería esta la última vez que intentaron sorprender a los hombres. Llegados allende del mar, sin embargo, les quedó de experiencia para no fiarse en el futuro de los habitantes de estas tierras. La escuadra continuó su derrotero navegando junto a la costa, mas la falta de agua los obligó a buscarla en tierra con los peligros que esto implicaba. El principal,
la hostilidad que habían mostrado los pueblos por los que hasta entonces habían pasado. Todo ello sin olvidar que las tierras les eran desconocidas. Fue así que se vieron forzados a intentar obtenerla en Pontochan, lugar en donde se verificó uno de los combates más fuertes con los pueblos mayas de esa región, en el que se menciona murieron alrededor de 50 españoles, y hubo varios heridos, siendo uno de ellos Hernández de Córdoba. En vista de las condiciones lastimosas en que quedaron los soldados, sumado a que no habían logrado obtener agua, y sin tener la posibilidad de hacerlo, Hernández de Córdoba consideró que lo más pertinente era retornar a Cuba. Este tornaviaje no lo realizó siguiendo la ruta original, es decir, aquella por donde había venido, sino que lo hizo por Florida, punto en donde esperaba conseguir el vital líquido, el que, en efecto, obtuvo no sin algunos incidentes. Casi todo estaba listo para regresar a Santiago. Lo anterior no significó que el viaje se verificara con tranquilidad, por el contrario, fue accidentado, pues casi para llegar a la isla caribeña se averió la nave capitana. Una vez en Cuba, Francisco Hernández de Córdoba informó a Diego Velázquez del descubrimiento de las tierras de lo que hoy conocemos como la península de Yucatán, de las que le indicó tenían grandes poblaciones, así como tanto oro y labranza de maizales. En este punto es pertinente mencionar que a los pocos días de haber llegado a Cuba y rendir su informe referido, Hernández de Córdoba falleció como consecuencia de las heridas de guerra que había sufrido durante la expedición. Viaje de exploración 2, Juan de Grijalva. Las noticias que Hernández de Córdoba y otros soldados dieron al gobernador Velázquez lo alentaron para enviar una nueva expedición a aquella península. En cuanto este plan se concibió, pronto se difundió en otras islas del Caribe, lo que atrajo a muchos españoles a Cuba para tomar parte en la expedición que se gestaba, la que el gobernador ordenó que Juan de Grijalva, quien era sobrino suyo, fuera el capitán general de la exposición, al tiempo que dispuso que los principales peninsulares que residían en Cuba se integraran a la misma en calidad de capitanes de navío. Como lo había hecho la expedición que la precedió, es decir, después de abastecerse de los alimentos necesarios y otras cosas básicas, el 8 de abril de 1518 la expedición zarpó del puerto de Santiago. Por varios cronistas de la época sabemos que 200 hombres formaron parte de aquella, los que fueron distribuidos en 4 navíos. Es importante resaltar en este punto que las órdenes de Diego de Velázquez a Juan Grijalva fueron precisas: rescatar todo el oro y plata que pudiese, y si viese que convenía poblar o se atrevía a ello, poblase, y si no, que se volviese a Cuba. Como podemos ver, las instrucciones eran distintas a las que había recibido Hernández de Córdoba, pues ahora se hablaba de la posibilidad de poblar esas tierras. La importancia de esta expedición, como bien destaca el historiador Agustín Yáñez, reside en que fue el antecedente inmediato y el origen de la que meses más tarde comandaría Hernán Cortés, pero no solo eso, ya que fue esta la que también llevó más allá los descubrimientos que un año antes había hecho Francisco Hernández de Córdoba. Se sabe que el capellán mayor de la Armada en esta expedición fue Juan Díaz. Al igual que la expedición que la precedió, esta perdió el rumbo. De ahí que 10 días más tarde se encontraron de manera accidental frente a la isla de Cozumel. Su estancia en este lugar fue breve, pues pronto el capitán de la expedición retomó la ruta que un año antes había realizado Hernández de Córdoba. Una semana más tarde llegaron a Champotón, en donde encontraron, ufanos y orgullosos, a los indios que habían derrotado a Francisco Hernández, quienes no habían cambiado su actitud bélica, pues recibieron a flechazos a los hombres de Grijalva, incluso este recibió 3 heridas. Este incidente, aunado a la hostilidad mostrada por sus enemigos, obligó a Juan de Grijalva a ordenarla retirarse del lugar. A partir de entonces, todas las tierras que distinguieron eran nuevas, ya que ningún europeo había estado en ellas. Su itinerario los llevó a Boca de Términos, puerto natural que creían era un lugar propicio para poblar. Días más tarde las correrías llevaron a los hombres de Juan Grijalva a las márgenes del río Tabasco, el que los soldados nombraron de Grijalva, en honor del jefe de la expedición. Fue en este lugar en donde los indígenas les presentaron oro, que si bien no era mucho ni de buena calidad, les dijeron a los españoles que hacia donde se pone el sol hay mucho, y decían Colúa, Colúa y México, y nosotros no sabíamos qué cosa era Colúa ni aun México. Registraría años más tarde en su historia verdadera, Bernal Díaz de Castillo. Mas era esta la segunda vez que los españoles
Escuchaban hablar de México, es decir, de Tenochtitlán. La isla a la que hemos hecho referencia, al igual que en otros pueblos que habían pasado, llamó también la atención de los expedicionarios, pues en ella encontraron gentes que andan vestidas de ropa de algodón, que tienen hasta policía, habitan en casas de piedra y tienen sus leyes y ordenanzas, y lugares públicos disputados a la administración de justicia. Horas más tarde, Grijalva consideró oportuno pasar a tierra firme, pues a su parecer esta ofrecía ventajas para poblar, que al respecto, Díaz del Castillo apuntó, había grandes pueblos y mucha multitud de indios, los soldados que allí veníamos no éramos bastantes para poblar. Sin embargo, el capellán Díaz aludió, sin duda a manera de protesta, que, y si hubiésemos tenido un capitán como debería de ser, por él no pudimos poblar la tierra. Debido a lo anterior, Grijalva acordó enviar un navío a Cuba, el que tendría como tarea solicitar a Velázquez que enviara más hombres, pues el jefe de la expedición tenía muy gran voluntad de poblar con aquellos pocos soldados que con él estábamos. Así se hizo, y dicha comisión recayó en Pedro de Alvarado, quien, de inmediato, y en el navío de nombre San Sebastián, se dirigió a Cuba llevando con él todo el oro que hasta ese momento se había logrado recaudar. Alvarado, quien ya mencionamos había sido enviado como avanzada a Cuba para pedir refuerzos, se dio a la tarea de informar a Velázquez de las riquezas que había en las tierras que acababan de descubrir. Esto fue confirmado días más tarde por Grijalva y su tripulación a su retorno a la también llamada Isla Fernandina. Gracias a estos informes, en particular el rumor de la abundancia de oro, fue por lo que dicho gobernador consideró y se decidió a enviar una nueva expedición, la que se habría de concretar un año más tarde, y que sería comandada por Hernán Cortés. El tercer viaje de exploración y con el que comenzó la conquista. El 18 de febrero de 1519 salió de Cuba el capitán Hernán Cortés, quien condujo la tercera expedición española. Se componía de 11 navíos, 500 hombres, cañones, ballestas, mosquetes, falconets y suficientes provisiones. Nuevamente vienen Antón de Alaminos y los capitanes de navío Pedro de Alvarado, Alonso Dávila, de Ávila, Juan de Escalante, Alonso Hernández Portocarrero. Puerto Carrero, Francisco de Montejo, padre, Ginés Nortes, Francisco de Morlá. Cristóbal de Olid, Francisco de Saucedo, Diego de Ordaz, Juan Velázquez de León y el clérigo Juan Díaz. La información fue sacada del libro Rumbo a Tierras Desconocidas de la Biblioteca Jurídica Visual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y al libro Historia-Geografía del Estado de Campeche. Gracias por ver el video.